Dios bendiga, amados, y la paz de Dios me los acompañe en este día y me los ayude en todo lo que necesita, como yo le pido siempre a mi vida, por mi familia, por las personas que nos rodean, donde vivimos, por nuestros pastores y por ustedes mismos, ya que la Biblia dice orar los unos por los otros. Y uno cuando ora está haciendo un ahorro, un suministro divino, espiritual, positivamente, para recoger el fruto del consuelo cuando vienen los días de aflicción y de congoja. Qué bueno es la oración, amados. Es la que nos ayuda en Cristo Jesús a mantenernos en paz, tranquila y cómodamente en medio de la turbulencia. Estamos aquí para responder una vez más a lo que necesita cada alma que escuche lo que Dios nos ha dado primeramente, y deseamos que le sea de bendición a las personas que escuchan esta reflexión. Cuando uno lee el capítulo 12 del libro de Daniel, Daniel fue un judío que se desarrolló ministerialmente en un país extranjero, ya que fue llevado contra su voluntad de su país al país extranjero, en la época de Nabucodonosor, cuando la gente que lideraba, gloria a Dios, la religión y el pueblo de Dios, los grandes líderes, reyes y sacerdotes se torcieron hipócritamente, indignaron a Dios y Dios los entregó a lo que conocemos como la cautividad de Babilonia. Cuando uno lee ese capítulo 12, Daniel ministerialmente, en un país que no es el de él, Dios lo hace hablar proféticamente lo que dice una parte ahí que dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y tratando de entender ese pasaje en el contexto actual en el que vivimos, podemos ver por qué existe lo que hoy en día se llama la inteligencia artificial. Es una herramienta que está sacudiendo las redes y gran parte del mundo comercial y cibernético en el que vivimos. Es un cumplimiento profético que Dios le habló a un judío en un país el que no era de él, donde él vivía, digámoslo así, como se conoce hoy en día, secuestrado, para hacernos entender, ya que fue ratado, esclavizado y llevado contra su voluntad a un país que no era el de él. Pero en ese país Daniel aceptó lo que le enseñó su compatriota mayor que él, Jeremías, que si se sometían a la voluntad de Dios en ese país extranjero, Dios los iba a bendecir, y Dios bendijo rica y abundantemente a Daniel. Y el Espíritu de Dios lo poseyó, lo gobernó y lo dirigió para profetizar lo que les estamos hablando, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría, como dice el capítulo 12, el versículo 4. Para que entendamos que cuando la ciencia artificial ha venido y se ha manifestado, no es porque está fuera de la voluntad de Dios. La ciencia no pertenece a las grandes compañías tecnológicas como Google, como Apple, como Elon Musk, el dueño de Tesla, el hombre que más le va bien económicamente mandando turísticamente, como se suele decir, misiles al espacio. No le pertenece a Donald Trump, el hombre que habla prepotentemente y se cree que todo el mundo tiene que doblegársele. No le pertenece al imperio chino ni a Putin. No, la ciencia la gobierna Dios. Y cuando usted vea esta clase de escándalos en las redes, como esta empresa china que ha salido al mercado y ha debilitado a los grandes imperios que se creían dueños y absolutos de la ciencia artificial y habían invertido millones de dólares para gobernar la competencia, y en un momento inesperado esta empresa china ha aparecido, los ha debilitado y los ha hecho ver como unos títeres incompetentes. Eso no es porque la empresa china quiso tener el deseo de tener éxito y demostrar su poderío. Es que la mano de Dios está obrando en todo, amados hermanos.
¿Para qué? Para que todos sepamos que nadie vive en el imperio gobernado en un trono inmutable. El único que tiene esa capacidad de vivir inmutablemente en el trono se llama Jehová de los ejércitos, es su nombre. Aquel que descendió de lo alto, el Emmanuel, Dios con nosotros, que descendió hace mucho tiempo de su trono celestial a morir en la cruz y resucitó al tercer día, Jesús, y está sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Señor y Salvador. Es el que lidera la vida del pueblo cristiano y evangélico. El que le dijo a sus discípulos hace mucho tiempo: no os dejaré solos, sino que mandaré el Consolador, la tercera persona de la Trinidad que nos guía, nos protege de todo mal, nos limpia mental y emocionalmente de las malas influencias tóxicas que influyen muchas veces en la vida de muchos de nuestros hermanos, los corrompe y los desvía y les produce una triste desgracia y un mal testimonio. Que Dios nos guarde en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hacer entonces en medio de este caos de las redes sociales con la inteligencia artificial? Creer lo que dice el profeta, lo que dice David en su salmo. Está quieto y veréis el consuelo y la misericordia de Dios. ¿Qué pasa con los hermanos que viven en países donde los atormentan con la deportación y no tienen los papeles? Confía en el que creó los cielos y la tierra. Haz las cosas bien, que Dios proveerá y nunca te desamparará en Cristo Jesús. Hay un pueblo que está orando para que Dios nos bendiga y los siga protegiendo. Testificar de las buenas nuevas de salvación. No andemos como títeres manejados por todo viento problemático de las redes sociales, de los grandes imperios tecnológicos. Ellos no son Dios ni no son nuestra orientación ni nuestra bendición. Dios los usa como instrumento para bendecirnos, pero ellos no tienen el control ni la dirección del pueblo que va rumbo a la patria celestial y que no va para el infierno. Confiemos en aquel que murió en la cruz y encomendémonos a aquel que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Oremos a Dios invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y digámosle: Dios mío, tú no eres, Dios mío, un títere y tú no te dejas gobernar por nadie. Te agradecemos por ser inmutable, todopoderoso, aquel que controla, dirige las naciones, aquel que tiene el poder para derribar y poner, aquel que decías poner, aquel que hace que las grandes tecnologías que se creen impotentes terminen de la noche a la mañana perdiendo multitud de dinero y se vean ante el mundo a través de las mismas redes que inventan y gobiernan como gente impotente, incompetente. El dinero no lo es todo, por eso muchos de los que invierten su dinero en estas grandes compañías, cuando les viene la desgracia, venden sus acciones lo más rápido posible y les demuestran que no son amigos de ninguna tecnología, de ninguna empresa, sino solamente su deseo personal y de su dinero. Dios mío, gracias, porque tú nos haces entender que no estamos solos en este mundo lleno de soberbia y altivez. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, trae consuelo a los hermanos y bendícenos y permite que bendigamos a otros con la bendición que tú nos das. En el nombre de Jesucristo te agradezco por permitirme reflexionar y compartir esta reflexión en esta hora. Amén y amén.